Buenas tardes a todos los asistentes y muchas gracias por participar en este nuevo webinar de Quatre Casas, que hablaremos del teletrabajo y las implicaciones que tiene el mismo en materia de seguridad, secretos empresariales y protección de datos. Los ponentes en el día de hoy somos Valentín García, socio del Departamento de Laboral, Adaya Esteban, Marta Zaballos y el que les habla, Alejandro Negro, todos del Departamento del Área de Propiedad Intelectual, Industrial, Protección de Datos y Nuevas Tecnologías. Y la idea es que durante este webinar vamos a analizar las distintas recomendaciones, guías e informes que algunas autoridades españolas han publicado durante el último mes en materia de teletrabajo, y también plantearemos algunos de los problemas y consultas que habitualmente nos están enviando nuestros clientes durante este confinamiento. Durante el webinar se pueden mandar preguntas a través del chat de la propia plataforma o a través del mail que vemos aquí en pantalla, webinars@cuatrecasas.com, e intentaremos luego contestar al menos a un par de preguntas. La realidad es que en estos momentos en los que el hashtag quédate en casa es el núcleo principal de nuestras vidas, el teletrabajo se ha definido pues, como el mejor método de trabajo para continuar con la actividad que tenemos en nuestras empresas y en muchos casos como el único método. La realidad es que el teletrabajo en general pues nos significa, nos genera también nuevos retos y en muchos casos muchas ventajas. Pero su uso no ha terminado todavía de afianzarse en nuestro país. Esto, unido a la urgencia que hemos tenido todas las empresas tomando la decisión de empezar el teletrabajo debido a la crisis sanitaria, lo que ha provocado es que una serie de riesgos y de exposiciones, principalmente pues, para la seguridad de la información y la seguridad de los datos que manejan las empresas. Como podemos ver en la presentación, el teletrabajo en España antes de la crisis del COVID no estaba realmente extendido. La media no alcanza el 5% y en muy pocas comunidades autónomas superaba este porcentaje. Aquí estamos viendo la encuesta de población activa del 2019. Si vemos qué es lo que pasaba en nuestro entorno, pues vemos que en la Unión Europea o en el área del euro, pues estaban en un 10% aproximadamente o un 8% en el área del euro. Y estamos hablando de datos del 2018, es decir, en el 2019 deberían ser un poquito más altos. España estaba muy lejos de estos porcentajes, estábamos por la mitad. La conclusión que sacamos de todos estos gráficos es que el COVID ha cogido a muchísimas empresas españolas sin tener una tradición en el trabajo y, por lo tanto, sin tener los correspondientes protocolos de teletrabajo, medidas de teletrabajo, sin haber formado a sus empleados en medidas de seguridad, en materia de seguridad o cómo hacer el teletrabajo. Y la realidad es que no solo ha cogido a las empresas, también ha cogido a las autoridades. Como luego veremos, las autoridades han hecho recomendaciones en materia de teletrabajo, sobre todo en materia de medidas de seguridad, pero la acaban de hacer recientemente. Con prioridad al COVID-19 no teníamos nada de esto. Buenas tardes, soy Valentín. Para contextualizar el análisis que estamos realizando en nuestro webinar, estamos hablando estrictamente de teletrabajo. Sabéis que la figura de las posibilidades del trabajo a distancia pues es mucho más amplia. Nos estamos centrando evidentemente en este trabajo, que es el más extendido en la actualidad a distancia, en el que concurre un elemento tecnológico, y es precisamente esa interacción entre la distancia, el trabajo y la tecnología la que genera unas circunstancias singulares, unos riesgos específicos que nos parece interesante abordar en esta presentación. Todos estamos apreciando en estas últimas semanas de teletrabajo mayoritario, pues evidentemente una serie de ventajas a nivel de seguridad, sobre todo en materia de prevención de riesgos laborales, evitación de contagios. Está favoreciendo la conciliación familiar, la atención de necesidades de todo tipo, de atención de menores, de mayores, de cobertura de una situación educativa excepcional. Y bueno, hay dudas de si realmente estamos en un escenario de mayor o menor eficiencia. Evidentemente estamos ganando eficiencia por la inexistencia de desplazamientos. En algunos casos se favorece la concentración.
hay indicadores en distintas empresas. Nosotros, pues oye, como despacho también hemos hecho una medición y parece que esto favorece un incremento de la actividad, una mayor concentración y eficiencia, pero puede estar habiendo nuevos elementos perturbadores de esta eficiencia que también habrá que atender. Y estos elementos perturbadores, pues en muchos casos están en la columna de los riesgos, las dificultades que nos puede generar este entorno diferente, no tan focalizado estrictamente en el trabajo, sino más en la convivencia familiar y que puede realmente pues, generar entornos para el desarrollo del trabajo y concretamente pues, para la seguridad y la protección de la información en la manera en que estamos pues, en entornos que pueden ser más abiertos, en los que dentro del entorno familiar podemos perder uso de dispositivos por distintas personas, posibilidad de utilización de redes o de elementos de comunicación que no sean los estándares y que por tanto pues estamos incrementando el riesgo. Y bueno, pues parece que las previsiones actuales del gobierno, sobre todo de la mano del Real Decreto Ley 15 2020 que se aprobó la semana pasada, pues es de extensión de la preferencia del teletrabajo durante 2 meses con posterioridad a la finalización del estado de alarma. Sabéis que todas las empresas que, digamos, se aprueba la medida del teletrabajo como una medida preferente, evidentemente dedicada a evitar otras medidas, a permitir la continuidad de la actividad, evitando la aplicación de ERTEs o otras medidas más agresivas, siempre que se trate de una medida que sea técnicamente viable o que el esfuerzo que deba hacer el empresario sea razonable y no desproporcionado. Por lo tanto, yo diría que todos aquellos de vosotros que estéis ahora mismo en esquemas de teletrabajo en vuestras empresas, es difícil salvar esta previsión de extensión durante 2 meses adicionales, ya que si hasta ahora hemos funcionado en una manera en remoto de manera adecuada, habrá que justificar muy concretamente en qué tareas necesitamos volver a un trabajo presencial y sobre todo reforzar las medidas de prevención de riesgos laborales y la provisión de equipos de protección individual. Bueno, como han adelantado mis compañeros, trataremos de abordar las principales cuestiones o dudas que surgen en este contexto de teletrabajo que estamos viviendo y en esta situación tan excepcional desde una perspectiva laboral, de protección de datos y de secretos empresariales. Para ello, bueno, desde el punto de vista laboral hay que tener en cuenta el Estatuto de los Trabajadores y además la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Desde el punto de vista de protección de datos, el ya famoso Reglamento General de Protección de Datos y su normativa de adaptación en España. Y desde una perspectiva de protección de secretos empresariales, la ya no tan reciente aprobada Ley de Secretos Empresariales. Todo ello, además, tratando de considerar las novedades adoptadas por el legislador durante el estado de alarma. Desde una perspectiva de protección de los secretos empresariales, vamos a tratar de dar unas pinceladas sobre las diferentes recomendaciones o cuestiones que habría que tener en cuenta como para cualquier empresa como potencial titular de estos activos inmateriales que son los secretos empresariales en cualquier momento, pero más especialmente en este momento particular, como digo, que estamos viviendo. Tradicionalmente, el secreto empresarial se ha identificado con información previa al registro de patente, incluso como información alternativa a lo que serían otros derechos de propiedad industrial. Ejemplos como la famosa fórmula de la Coca-Cola, el algoritmo de Google, ponen de manifiesto la importancia de este tipo de activos en el mundo actual y global en el que nos movemos. Sus ventajas son indudables, entre otras es un derecho inmaterial que no necesita registro, con el consiguiente ahorro de costes que ello supone. Su efecto es inmediato, es muy fácil extenderlo internacionalmente, no está limitado en el tiempo. Ahora bien, sus desventajas es que su uso supone un factor de riesgo. Y en esta situación, como digo, tan especial que estamos viviendo, estos riesgos se ponen de relieve y cobran especial relevancia porque el trabajo en remoto provoca una mayor exposición de la información de las empresas y el riesgo de que ésta sea accesible por terceros, ya sea por robos de datos, brechas de seguridad en sistemas informáticos que pueden ser tanto propios como del propio empleado o incluso del fácil acceso que tienen las personas con las que convivimos a esta información confidencial. La principal aportación que nos dio la Ley de Secretos Empresariales, además de muchas otras, en el ámbito sobre todo laboral y procesal, es que nos da una definición de qué es un secreto empresarial. Es importante tener en cuenta la amplitud de este objeto, es decir, cabe cualquier información, conocimiento de cualquier ámbito, ya sea tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo,
siempre y cuando se cumplan las condiciones que da la ley para ello. 1, que sea secreto, en el sentido de que no sea generalmente conocido por las personas del ámbito, por los círculos, vale. Segundo, que tenga valor, tanto real como potencial. Esto último es importante porque no es necesario haber monetizado o haber obtenido rendimientos económicos de este secreto para que éste tenga valor. Y tercero, que su titular adopte medidas razonables de protección. Y este último requisito es el que más se debate jurisprudencialmente y el que en este momento cobra relevancia, dado que para que una información sea secreta, como digo, no es solo necesario que se mantenga reservada, sino que resulta también vital que la empresa tome medidas de seguridad, ya sean técnicas, como contraseñas de acceso, como contractuales, como por ejemplo los acuerdos de confidencialidad que se firman con empleados. Por tanto, os doy una serie de recomendaciones o pinceladas que tendríais que tener en cuenta para constituir ese corpus de secreto que os permita monetizarlo y utilizarlo en operaciones, en transacciones y en definitiva sacarle provecho, aplicables en cualquier momento, pero sobre todo en este momento. Por un lado, sería una coordinación con los departamentos de IT, restringir el acceso de determinados usuarios a determinada información, proporcionar en la medida de lo posible los materiales y los equipos a los empleados para que trabajen, para que no sea necesario que utilicen los suyos, verificar las claves de acceso y contraseñas, evitar que los empleados compartan información altamente sensible por correo electrónico y, por último, implantar y compartir manuales de uso, formación, etcétera, aplicados al teletrabajo a todos los empleados. La verdad es que, aparte de preocuparnos también de lo que son los secretos empresariales, en caso de que podamos tener secretos dentro de nuestra empresa, también debemos de proteger la información confidencial y los datos de carácter personal que tengamos. En este caso es muy importante que los trabajadores conozcan lo que es un dato personal, todos lo sabemos, cualquier información que permita identificar a una persona. Pero también es más importante aún también si estamos hablando de categorías especiales de datos, como pueden ser pues opiniones políticas, datos de salud, datos genéticos o, por ejemplo, datos biométricos. Perdón. Este tipo de datos que antes no se estaban tratando tanto, nos damos cuenta que con el teletrabajo cada vez se utilizan con mayor asiduidad. Datos políticos nos encontramos cada 2 por 3 pues, con videoconferencias en las que estamos participando 50, 60 personas y alguno de los participantes empieza a manifestar sus opiniones políticas. Bueno, ahí puede haber una persona de recursos humanos tomando datos. Datos biométricos, pues evidentemente estamos viendo aplicaciones que para abrirse, para poder entrar en ellas, utilizan datos biométricos. Y datos de salud nos encontramos también en videollamadas, en distintas relaciones con el teletrabajo, en el que a nuestros empleados les estamos pidiendo datos de salud. Lo que tenemos que tener en cuenta es que durante el trabajo la empresa también debe de seguir cumpliendo con los requisitos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos, los famosos de licitud, lealtad, transparencia, etcétera. Y además la empresa tiene que garantizar que se han implementado todas las medidas tecnológicas y organizativas que sean apropiadas para la salvaguarda de la confidencialidad y la integridad de los datos. ¿Qué significa esto? Pues que antes de haber implantado el teletrabajo en nuestras empresas, deberíamos haber analizado pues, que los sistemas que estamos utilizando, los programas de ordenador, las aplicaciones de videoconferencia, la forma, los modos que tenemos para identificar a nuestros empleados al acceder a las herramientas, deberíamos de haber verificado que todo esto cumple con la privacidad, cumple con el reglamento, por la famosa privacidad desde el diseño y desde el defecto. Debemos de recordar además que la seguridad es un trabajo conjunto, es decir, es una obligación tanto de la empresa como de nuestros propios empleados. Y esto aplica a todo, a la información confidencial, a los secretos empresariales, a la protección de datos y redunda en beneficio, evidentemente, de todos. Por este motivo, lo que hemos visto es que las autoridades y distintas instituciones españolas
han ido perfilando una serie de guías y de recomendaciones en materia de seguridad de la información. En concreto tenemos el Instituto Nacional de Ciberseguridad, más conocido como INCIBE, que ha publicado una serie de artículos o blogs en materia de seguridad con el trabajo en remoto. El Centro Criptológico Nacional, el CCNCERT, que ha publicado también un informe muy exhaustivo en materia de seguridad para las distintas situaciones del teletrabajo y dividiéndolo en torno a las aplicaciones o herramientas que utilizamos, el correo electrónico, la documentación en cloud, las videoconferencias, y también orientándose a las diferentes medidas técnicas de vigilancia y protección y almacenamiento de la información. Incluso un documento que ha sacado sobre pues, las vulnerabilidades que tenía la aplicación de videoconferencias del Zoom. Y luego, por último, la Agencia Española de Protección de Datos, que ha publicado también una serie de recomendaciones con recomendaciones / obligaciones tanto para las empresas como sus empleados y enfocada evidentemente en temas de protección de la información y de los datos personales. En concreto, esta guía lo que nos está diciendo es, oye, la empresa siempre debe definir una política de protección de la información, ¿vale? Específica para estas situaciones de movilidad. Y en esta política pues tenemos que establecer las formas en las que se va a permitir este acceso remoto, el tipo de dispositivos que se van a permitir, el tipo de acceso que va a haber, y además no nos dice solo que tengamos que tener esta política, también nos exige que periódicamente y en función de la evolución del entorno pues que lo vayamos revisando. Lo segundo que nos indica es que dependiendo de los casos pues puede llegar a ser bueno incluso suscribir un acuerdo de teletrabajo, en el que se incluyan algunos de los compromisos que adquieren los empleados a la hora de teletrabajar. Otro de los puntos es la formación. Como siempre, la agencia pues, insiste que hay que formar a nuestros empleados en materia de protección de datos y en este caso, sobre todo, en materia de seguridad, de ciberseguridad, explicarles qué tipo de amenazas nos podemos encontrar y además las consecuencias que podemos tener en caso de que se materialicen estas amenazas. Otro de los puntos importantes es el tema del control y restricción de los accesos a la información. Y esto se tiene que hacer en función tanto de los roles de cada empleado como de los dispositivos que van a utilizar y de la ubicación que van a utilizar. La agencia nos viene a decir que tenemos que ser más restrictivos, que si un empleado en nuestra casa accedía al 100%, pues que tal vez cuando está teletrabajando no tiene que acceder a todo. Evidentemente, el dispositivo desde el que accede no es lo mismo si es un dispositivo que ha suministrado la empresa que si es su propio dispositivo. También ahí tendremos que establecer distintos accesos. Y la ubicación pasa lo mismo. También hace una mención a la ubicación. Oye, si en la ubicación en la que yo estoy solo puedo acceder a través de redes públicas, pues debemos de ser aún más restrictivos. Otro de los puntos es el famoso de los dispositivos, si se permite utilizar dispositivos personales, el Bring Your Own Device, pues evidentemente esto también hay que regularlo. Y el último punto sería que tenemos que establecer una persona, un punto de contacto adecuado dentro de la empresa que debe de conocer todo el personal para que en caso de que haya algún tipo de comunicación o de un incidente o de una brecha de seguridad, pues que lo puedan realizar. Evidentemente, es una cosa que siempre desde el despacho insistimos mucho, o sea, ese punto de comunicación, en caso de que sea un correo electrónico, por ejemplo, pues tenemos que establecer mecanismos para que accedan varias personas independientemente del día o la hora en el que se esté produciendo. Además de estas recomendaciones que ponemos aquí, yo también destacaría que debemos de revisar nuestras políticas de seguridad, qué medidas de seguridad estamos adoptando, y también debemos de revisar las garantías que nos están otorgando los prestadores de servicios y los contratos que tenemos con ellos.
En torno a la documentación, podemos englobar otra serie de medidas como son guardar la información en espacios de red habilitados y evitar el almacenamiento de información local. Es habitual ya en el trabajo presencial que este tipo de medidas que incitan o invitan a los empleados a que no utilicen el almacenamiento local en D de los ordenadores y de los dispositivos, sino que utilicen espacios de red habilitados por la empresa. También es relevante la trazabilidad de la documentación y conocer o recibir avisos en caso de que abran o accedan a algún documento personas o usuarios no autorizados o desde ubicaciones no permitidas o que son extrañas. Igualmente, el cifrado de la documentación ayuda a preservar la seguridad. En relación con el sistema operativo y los dispositivos, el Centro Criptológico Nacional hace hincapié en la utilización de infraestructuras de escritorio virtual. Este tipo de infraestructuras son una tecnología que permiten virtualizar entornos de trabajo y alojar en ubicaciones controladas por el empresario, de manera que el empleado tiene acceso a los mismos sistemas y a las mismas aplicaciones de distintos dispositivos, pero se gana en movilidad, en una seguridad del entorno y en una gestión centralizada. Esto suele ir unido con el uso de redes virtuales privadas, este estilo de estos túneles de comunicación que comunican el dispositivo con el servidor, con el escritorio centralizado y que suelen ir complementados también del cifrado de la documentación que decimos y de un control de accesos de manera que se utilicen contraseñas robustas o un doble factor de autenticación. También es importante la instalación y actualización de antivirus y cortafuegos, la realización de copias de seguridad periódicas y la inspección de emails para detectar intentos de ataque. A esto se refieren principalmente no al control de los emails o de los correos que reciben los empleados, sino más bien a una especie de control inicial o filtro que pueda, por medio del cual los técnicos de las empresas puedan identificar aquellos emails que incluyan phishing o ataques deliberados. Si entramos a valorar la red o conexión a Internet, como hemos dicho, es importante la utilización, se hace hincapié en la utilización de redes privadas o virtuales. También en la monitorización de los accesos realizados, es decir, que se tenga una constancia del número de personas que acceden, desde qué ubicaciones, si una persona accedió demasiadas veces a una red, si algo nos extraña, que haya una monitorización constante. También el incrementar el ancho de banda. Esto se dio relevancia a partir de que las primeras semanas de teletrabajo se viera que en algunas empresas o en algunos sitios se cayeran los sistemas o hubiera problemas con los sistemas debido a que no había un suficiente ancho de banda para la utilización de estos sistemas. Igualmente, es importante, aunque todos lo sabemos, que nos conectemos solo a redes domésticas protegidas con contraseñas robustas o, en su defecto, a la red de datos móviles del que disponemos en nuestros dispositivos. Y, por tanto, no utilicemos redes de Wi-Fi o conexiones abiertas o que no tengan ningún tipo de protección o de las cuales no conozcamos su origen o su fuente. Sobre el entorno de trabajo, bueno, ya sabemos que todos confiamos en nuestros maridos, mujeres, compañeros de piso que nos pueden robar la comida. No obstante, es importante mantener las medidas de seguridad que se toman en el entorno de trabajo presencial mediante las mesas limpias en el hogar, las políticas de paperless. Es verdad que en este entorno es mucho más fácil mantener las mesas limpias y políticas de paperless en el sentido de que muchas personas no tienen esa capacidad de impresión o de tener tanta documentación en el hogar. No obstante, es importante también mantenerlas y que cada vez que cerremos o terminemos nuestra jornada laboral, recojamos todo y no lo dejemos a plena vista. Igualmente, en las conversaciones y las videoconferencias es importante mantenernos en una habitación cerrada, en webinars como estos realizarlos en entornos seguros donde no nos puedan, bueno, el webinar no es confidencial, pero en otras situaciones donde no nos puedan estar escuchando otras personas.
Por último, hay otra serie de medidas que se pueden englobar en torno a las soluciones o aplicaciones que utilicen estos dispositivos. Como ya ha adelantado mi compañero Alejandro, muchas aplicaciones, la más conocida es Zoom y todas aquellas relativas a videoconferencias, han sufrido ahora una especie de expansión con todo el tema del teletrabajo. Tanto antes del teletrabajo como ahora es importante que solo elijamos soluciones o prestadores de servicios que nos ofrezcan suficientes garantías y que cumplan con la normativa de protección de datos. Para ello, la recomendación habitual es la realización de auditorías a cada proveedor de servicios y la solicitud de documentación que nos pruebe que aplican esas medidas de seguridad y que cumplen con la normativa en vigor. Igualmente es importante que entonces estos proveedores de estas aplicaciones sean los proveedores oficiales. Tengamos cuidado con aquellos proveedores que vendan una solución pero no sepamos muy bien su origen. Igualmente se recomienda o se hace referencia a que las empresas solo puedan permitir la instalación de aquellas aplicaciones que son estrictamente necesarias para la realización de la actividad laboral. Esto es, no debemos olvidar que es un dispositivo prestado por la empresa para fines laborales y, por tanto, relacionados con su actividad profesional y que solo debería utilizarse e instalar aquellas aplicaciones necesarias para la realización de esta actividad laboral. Y en torno a las videoconferencias encontramos tanto el informe del Centro Criptológico Nacional sobre Zoom como el informe de medidas de seguridad que recomiendan una serie de medidas en torno a la realización de estas videoconferencias. Sobre todo para evitar lo que hemos estado viendo que en los últimos días del Zoom bombing antes de la aplicación de las medidas de seguridad por Zoom. Entre estas medidas, sobre todo cobran importancia programar el número exacto de participantes antes de la realización de la reunión. Es decir, todo el mundo sabemos cuando nos conectamos a la reunión más o menos qué personas queremos que acudan. Por tanto, programar ese número antes de realizar la reunión. Utilizar identificadores únicos de un solo uso por reunión. Que el organizador o quien convoque esta reunión sea la única persona que tenga el control de tanto grabar la videoconferencia como compartir documentación, como dar esos permisos para que otra persona grabe o comparta documentación, o la utilización de contraseñas o la configuración del sistema para que avise a la organización y a los participantes cada vez que un participante entre o salga. Es relevante preguntarse, ya para terminar, que estamos muy cortitos de tiempo, si estamos realmente preparados para afrontar esta situación. La respuesta es que seguro que sí, porque de hecho, bueno, pues llevamos varias semanas ya trabajando en este entorno y las cosas, bueno, pues vienen funcionando razonablemente bien. Pero yo creo que eso no nos debe dejar de reflexionar sobre la posible continuidad de este entorno, total o parcialmente, y oye, ¿y qué documentos o qué políticas debería revisar a estos niveles para poder estar confortable y minimizar mis riesgos? Y evidentemente, pues en ese sentido, todas las políticas de información, herramientas o sistemas de usos telemáticos, todas estas cuestiones deberían ser revisadas, revisando el tipo de acceso por tipo de dispositivo y previendo específicamente esta serie de riesgos singulares que sean en entorno de teletrabajo, las políticas evidentemente Bring Your Own Device y ese uso de posibles elementos disruptivos en nuestro entorno tecnológico y que puedan generar nuevos riesgos, cómo, bajo qué condiciones, con permiso, con qué salvaguardias de seguridad, para poder proteger evidentemente pues, todo el conocimiento empresarial y que no se nos escape nada en esto. Sin duda, la formación a los empleados en teletrabajo a todos los niveles, pero particularmente en este nivel de seguridad, es una medida reforzada. Tened en cuenta que luego para poder actuar en su caso a nivel disciplinario o incluso para poder asegurar que el sistema y el empresario haya hecho los mejores esfuerzos en que las políticas estén en vigor, sin ninguna duda la formación va a ser esencial. Y evidentemente revisar todas estas cuestiones de las nuevas tecnologías, hasta qué punto pues puedo realmente tener un control a nivel de monitorización, incluso de geolocalización de los dispositivos, que sea absolutamente adecuado, ya no solo en términos de cumplir con los requisitos jurisprudenciales y del reglamento y la ley de datos de proporcionalidad y legitimación para poder hacer estas medidas, sino incluso otras obligaciones
como es el registro de actividad de tratamiento o la evaluación de impacto que podamos tener que realizar en cada uno de los casos. Además, como decíamos antes, pues también tenemos que confirmar el tema este del punto de contacto en caso de que haya incidencias o que haya brechas de seguridad. Tenemos que tener claro que el plazo del Reglamento General de Protección de Datos de las 72 horas no ha sido suspendido por el estado de alarma. Es uno de los puntos donde la agencia expresamente ha dicho que esto sigue vigente. Otro de los problemas que estamos viendo es el tema de las reuniones. Las reuniones al final se están haciendo todas ellas por videollamadas y nos estamos encontrando con que algunos de los participantes pues se están aficionando o están imitando al comisario Villarejo. Nos estamos encontrando con consultas de grabaciones de llamadas, tanto solo de audio como de audio y de vídeo. No podemos, eso no se puede impedir. Es evidente que cualquiera puede sacar su móvil y puede grabar la videollamada, tanto de imagen como de vídeo. Por ello, creemos que es importante establecer las medidas que ha comentado antes Adaya. Es muy importante, yo creo, que la empresa establezca una plataforma oficial que sea la que deban de utilizar en la mayoría de los casos sus empleados, y que esa plataforma pues la empresa haya revisado y la haya validado y vea que el uso que se puede hacer de ella es correcto. También recomendamos que si en alguna de las videollamadas que estamos haciendo vamos realmente a tratar información confidencial, información sensible, pues que hagamos un aviso antes de la llamada a todos los participantes transmitiéndoles que, oye, que todo el mundo diga que está de acuerdo con que no va a ser objeto de grabación y que toda la información que está haciéndose o que se va a distribuir en esa videollamada va a ser confidencial. ¿Vale? Lo mismo sucede con los documentos. En estas videollamadas, en estas reuniones virtuales, debemos de tener un especial cuidado con los documentos que compartamos. Estamos ahora muy acostumbrados a compartir pantalla. Estás con clientes y te comparto la pantalla. Tengamos cuidado con lo que estamos compartiendo. Cualquiera puede hacer una fotografía a ese documento que tenemos en la pantalla y utilizarlo. Si se trata, por ejemplo, de un secreto de la empresa, pues tendríamos serios problemas. Y por último, el tema de los menores, sobre todo en el primer aspecto, que es el uso por los menores de equipos profesionales de los padres. Hay muchísimos menores que, lógicamente, pues que no tienen sus propios ordenadores o tablets. Y lo que están haciendo es utilizar los ordenadores o las tablets de los padres para recibir clases o para lo que es peor, para jugar a juegos como el Fortnite, para ver vídeos o incluso para bajarse diversas aplicaciones. Todo esto deberíamos de regularlo en nuestra política de teletrabajo y deberíamos de formar a nuestros empleados. Es muy preocupante tener a un menor utilizando el ordenador del padre, bajándose aplicaciones a ese ordenador con todos los riesgos que esto puede conllevar. Y para acabar con los menores, es un caso más, no es tan habitual, pero también nos han pasado ya en alguna ocasión, nos han consultado qué pasa con las imágenes de menores. Todas las videollamadas siempre hay algún menor que se acerca a ver al padre. Esto que nos parece que no da problemas, la realidad, sobre todo, por ejemplo, en matrimonios o en casos de divorcios, nos están dando problemas. Tengamos también cuidado con las imágenes de los menores que puedan surgir durante las videollamadas. Con esto hemos terminado prácticamente a tiempo el webinar. Nos habéis mandado una serie de preguntas. Vamos a contestar solo dos. Valentín, si quieres, te digo la primera y contesta tú. Nos preguntan, en nuestra empresa no existe ninguna política que regule el teletrabajo. ¿Es posible implantarla ahora de forma unilateral? Bueno, evidentemente sí, la respuesta es que sí, la situación no es la ideal, pero bueno, de facto el teletrabajo ya se ha producido, ha desplegado efectos. Es difícil que alguien construya un derecho a teletrabajar de manera determinada con apenas 5 semanas de excepcionalidad y por tanto el empresario reserva o mantiene la capacidad unilateral y directiva de poder diseñar
en qué términos se debe desarrollar el teletrabajo. La respuesta es que sí, habría que evidentemente conocer los detalles del tipo de actividad y del resto de políticas para ver cómo se puede incardinar esta medida, pero no solo es que se pueda hacer, sino que sería recomendable hacerlo. Otra de las preguntas que nos hacen es si tenemos un problema de seguridad con Zoom, ¿quién responde? ¿La empresa o Zoom? Esta la contesto yo. Si tenemos un problema con una plataforma de estas de videoconferencia que está utilizando la empresa, y hay una brecha, por ejemplo, de seguridad y de información que estamos transmitiendo en ese momento a través de esa plataforma de Zoom, pues se hace pública, la realidad es que el primero que responde es la empresa. Por eso es importante que si vamos, o sea, primero que digamos cuáles son las plataformas oficiales y segundo, yo creo que incluso más, también que revisemos los contratos que tenemos con todas estas plataformas para asegurarnos que aunque yo sea responsable al principio, pues luego ellos puedan repetir contra ellos cualquier tipo de responsabilidad que surja. Y, por supuesto, revisar pues, desde un punto de vista técnico qué tipo de plataforma tienen. Bueno, con esto damos por terminado, por finalizado el webinar. Nos hemos pasado unos minutos del tiempo establecido. Dejamos aquí los correos electrónicos de las cuatro personas que hemos participado en el webinar. También tienen las direcciones del blog de propiedad intelectual y del blog de laboral de Quatre Casas, donde estamos colgando pues, muchísima información y donde en los próximos días también se colgará este webinar. Muchísimas gracias a todos por atender.